Hola a todo el mundo, bienvenidos otro día más a otro episodio de Que Dios nos pille confesadas. Hoy 25 de diciembre queremos desearos a todos una fantástica Navidad y que tengáis muy buenas fiestas. Justamente hoy enlazamos la temática del podcast con estas fiestas. Todo el mundo conoce la Navidad, pero otras celebraciones en torno a estos días, como por ejemplo la Hanukkah judía, pasa un poco más desapercibida. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de estas dos festividades, la Navidad y la Hanukkah judía. La Navidad, así como la Pascua, es una de las festividades más importantes dentro de la religión cristiana. El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Cristo, es decir, su natividad, de ahí el nombre de esta festividad. Por su parte, Hanukkah se celebra todos los años a partir del 25 de Kislev, que es el tercer mes del calendario, mientras que en el calendario gregoriano se podría corresponder con finales de noviembre o inicios de diciembre. Y la fiesta de Hanukkah es la fiesta por excelencia del judaísmo, junto a la de Yom Kippur, pues conmemora dos sucesos importantes que demostraron, según los judíos, que Dios estaba de su parte. En primer lugar, se conmemora el victorioso levantamiento de los judíos macabeos para conseguir la independencia de sus opresores. Fue una batalla a lo David y Goliat. Y en segunda instancia también se conmemora el milagro que sucedió al purificar el templo de Dios, pues el aceite que se usó para encender el candelabro, pues por su cantidad solo podía durar un día, pero milagrosamente duró 8 días. Por eso esta fecha se celebra durante 8 días y 8 noches. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Está aquí para hablarnos acerca de las festividades de la Navidad y el Hanukkah, el profesor Francisco Javier Fernández Ballina. El profesor Ballina es miembro del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y ha dedicado su vida académica a multitud de temas, con especial interés en los estudios hebreos y arameos y la interpretación bíblica. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, a vosotros. Es una iniciativa extraordinaria. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Sabemos que dentro de otras religiones, como por ejemplo el budismo japonés, se realiza una purificación para empezar el año nuevo. En otras, como la romana, también estas fechas se celebran las Saturnales, que eran unas festividades de renovación del año. Probablemente durante este tiempo de celebración se alternaban los órdenes sociales establecidos, como símbolo de esa renovación social y un nuevo comienzo. ¿Por qué parecemos necesitar una fiesta de purificación y renovación en la mayoría de las culturas? ¿Qué importancia tienen estas dos cualidades en el Hanukkah y en la Navidad? A mi entender, la necesitamos por dos cosas fundamentales, ¿no? Una relación intrínseca del ser humano con la naturaleza. Más allá de que ahora esté más de moda, menos de moda, sería impensable, al menos en la tradición cultural de casi toda la religión comparada, ¿verdad?, pensar que la religión va fuera o al margen de la naturaleza, ¿no? Esa propia renovación anual de la naturaleza produce desde ciclos vitales, ¿verdad?, que llevan a una eterna repetición, según el eterno retorno, ¿verdad?, de algunos autores y algunas confesiones religiosas o cosmovisiones antiguas, ¿verdad?, hasta la lógica réplica de la naturaleza en la que nos vemos porque ya se renueva cada año. Bueno, ese sería, digamos, un fundamento. El otro tiene más carácter antropológico y sería el sentimiento, para unos de culpa, para otros de tal, que precisa, al menos cíclicamente, ¿verdad?, una cierta reconciliación personal, pero sobre todo social y comunitaria. Esto tiene formas de expresarse y diferencias, pero yo creo que es sustancial prácticamente en todas las culturas, en esto que solemos llamar universal antropológico, ¿no? Bueno, en este caso también sucede lo que señaláis, pero quizá con un matiz. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, estas fiestas de Hanukkah o de Navidad no son solo exactamente de purificación. Para eso se reservan, digamos, otras dos fiestas muy importantes. En el caso judío, ¿verdad?, su propio día del Yom Kippur, que es el día del perdón, por tanto un día constituido justo para ese ámbito, y eso está más cercano a, eso sí, a lo que para ellos es el Año Nuevo, que suele suceder en septiembre o octubre. Bien. O, en el caso cristiano, como bien sabéis, a las fiestas de Pascua y Resurrección, porque ahí se produce la renovación anual simbólica en la resurrección de Jesús tras la pasión y muerte. Ahí
reordenamos otra vez la vida, ¿verdad? Y en el recuerdo famoso del bautismo, la noche del Sábado Santo, se produce la renovación. Por tanto, sobre lo mismo, por decirlo así, la tradición judía y cristiana han doblado una parte del significado, aunque otras lo han mantenido, ¿verdad?, con la propia renovación del solsticio de invierno. Sí, totalmente de acuerdo. Además, existen multitud de teorías acerca del surgimiento de la Navidad, ya que es probable que esta festividad estuviese relacionado con las festividades solares romanas o las saturnales que acabamos de mencionar. Aunque esto no está de todo claro, ya que muchos expertos tienden a pensar que la celebración de la Navidad era anterior a esta festividad. Quizá lo que podemos sacar más en claro es que sí tiene algún tipo de relación con las festividades de cambio estacional, en concreto con el solsticio de invierno. ¿Sucede lo mismo con la festividad judía de Hanukkah? Yo creo que sí. No sé si en la conciencia judía del solsticio como tal, pero sí de una vinculación grande, como antes señalaba, a la naturaleza y, en este caso, incluso al ciclo de la producción alimentaria y económica. Veréis, en el caso de Hanukkah, ¿verdad?, aunque hay un hecho histórico que seguramente podemos comentar con más detenimiento, la fecha va a coincidir con el propio solsticio de invierno. Por tanto, hay algo relacionado con la naturaleza que, con toda probabilidad, se celebraba previamente. Pero coincide también con la cosecha del aceite. Y como bien sabéis, la fiesta de Hanukkah consiste en utilizar aceite, porque es el que ha permitido, ¿verdad?, que aquel milagro asociado a la fiesta, ¿verdad?, permitiera que la luz luciera con el alimento que daba solo para un día, para 8. ¿Veis, por tanto, cómo vemos, ¿no?, cómo la asociación de naturaleza, vida y desarrollo y cohesión social se juntan para formar esto ya en el judaísmo? Y en el cristianismo, como la relación con el Sol Invictus, sea uno primero, sea otro después. Pero en todo caso, ¿verdad?, es el fundamento de las Saturnales, es el fundamento de tal, pues terminan lógicamente juntándose cuando el propio Imperio Romano, digamos, es sacudido, en el mejor sentido de la palabra, por la reordenación que la imposición cristiana en el siglo IV, ¿verdad?, ordena. De tal manera que yo creo que tenéis razón. Esa característica fundamental de renovación se produce, yo creo que en el triple ámbito, ¿no?, de la naturaleza, antropológico y del propio ámbito de la identidad y cohesión social de cada uno de los dos pueblos. Bueno, y lo que estaba comentando tiene mucho que ver también, nos recuerda mucho al sincretismo religioso que se ha dado con la Iglesia Católica en España. El sincretismo religioso, para quien no lo sepa, es, en el caso de la Iglesia Católica, hacer coincidir fiestas católicas o fiestas de santos y festividades cristianas con festividades, entre comillas, paganas, ¿no?, que no tenían nada que ver con el cristianismo. Entonces, habiendo explicado esto, ¿cree usted que el sincretismo religioso, sea de la religión que sea, tiene defensa? Sin ninguna duda sí. Lo que resulta más difícil es señalar qué elementos son sincréticos. Eso es lo que resulta más difícil. Que hay influencia de unas religiones sobre otras, de unas, por decirlo así, gustos, prioridades, intereses, ¿no?, de las sociedades que se van cambiando, es evidente. El aprovechamiento del cristianismo, ¿no?, en este caso de la fecha, y de la propia ordenación social que permitía esta alegría del cambio de ciclo, ¿verdad?, porque empezaba otra vez a renacer la vida con el Sol Invictus, ¿no? Se ha aprovechado, cómo no, en el seno de una fiesta donde va a aparecer teóricamente el protagonista de la nueva religión. Jesús de Nazaret, al fin y al cabo, su propio nacimiento condiciona su propio desarrollo, por tanto, era fácil el hacerlo. Prescindir socialmente de un elemento de cohesión tan importante como una fiesta que atravesaba todo el Imperio Romano sería casi más absurdo que producir un sincretismo con ella, ¿no? Por tanto, este es un caso de... ¿Qué no es sincrético? El conjunto de significados que termina teniendo esta fiesta y otras muchas. Y, al fin y al cabo, en el caso cristiano, esta fiesta tiene un sentido propio, tiene una story, es decir, un cuento, una narración detrás, ¿no?, muy potente. Es decir,
nada menos que ese conjunto, ¿verdad?, de relatos que forman desde la anunciación del misterio de la Virgen y el nacimiento especial, extraordinario de Jesús, ¿verdad?, hasta, lógicamente, el nacimiento en un pesebre, hasta la venida de los Reyes Magos. Por tanto, yo diría, sí a tu raíz de la pregunta, cuidado con pensar que cada elemento es sincrético, ¿no? Es decir, no se juntan sin más dos pequeños elementos y forman una fiesta compleja o un acontecimiento complejo o un dogma complejo, ¿verdad?, que exige muchas más cosas que ese sincretismo. Pero que evidentemente, claro que se dan y son elementos fundamentales para el propio desarrollo posterior de la identidad religiosa, que eso sí, cuando ya se produce por ganancia de una sociedad durante mucho tiempo, no nos acordamos de su origen. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de los orígenes, de las fuentes literarias cristianas. Sabemos que en el texto bíblico, ni en el canónico ni en los textos apócrifos, se nos menciona el día del nacimiento de Jesús. Incluso en el Evangelio de Lucas se dice que había en aquella región algunos pastores que velaban de noche vigilando el rebaño, quizá haciendo referencia a una estación más calurosa que el propio invierno. ¿Cuál sería el problema a la hora de establecer esta fecha y por qué se ha elegido esta particularmente para la celebración de la Navidad? Como dicen algunas personas con mucho sentido común, ojalá lo supiéramos. Quiero decir, cuando ya llegamos, ¿verdad?, a un dato concreto, 25 de diciembre, es muy complicado. Tenemos que pensar muchas cosas, etc. Ni siquiera en la fiesta de Hanukkah se produce necesariamente un 25 de diciembre. Como bien sabéis, es móvil la fecha porque tiene un calendario semilunar y, por tanto, unas veces este año, por ejemplo, empieza el 18 de diciembre y acaba el 25, si no recuerdo mal. Otras veces es un poquito más tardía y otras veces adelanta un poquito a comienzos de diciembre. 25 de diciembre. ¿Y por qué no el 21 o 22? ¿No? Que hubiera sido casi más apropiado, puesto que suelen ser los días que empieza el día, en verdad, a alargarse. Quizá, desde mi punto de vista, se juntan dos factores, a mi gusto, muy interesantes en el caso de la Navidad cristiana, ¿no? Una, con toda probabilidad, el contexto romano, el conjunto general de la cultura romana en la que está impreso, y antes señalábamos su importancia. Pero otra segunda, que esta fiesta, desde el punto de vista de me permitís la expresión, de la concepción cristiana en general, sea ideología, cosmovisión, en fin, del conjunto, es menos importante que la Pascua y la Resurrección. Por tanto, aunque luego va a ser muy popular, que esto es otra cuestión, ¿verdad?, no podía tener el mismo reflejo, ¿no? Para otorgarle esa característica, yo creo que se aprovecha ese sincretismo que estábamos hablando antes, y algo que curiosamente se puede hilar bien a la propia narración. Como la narración no tiene fecha, y como si, digamos, acentuamos la visión, ¿verdad?, de Lucas sobre que los pastores estaban al raso, nos lleva al invierno, ¿no? Nos aleja y preveía otra fecha, pero sin embargo sabemos, porque todo esto es curioso, que en la tradición judía había como 3 ámbitos para cuidar los rebaños, y uno exigía que fuera de noche y fuera al raso porque las ovejas no eran puras. Es curioso los recovecos que tiene la historia, ¿no? Pero también se podía explicar entonces siendo invierno. Es decir, que en definitiva se juntan elementos curiosos de la propia tradición con elementos estrictamente utilitarios. Y esto no nos debe extrañar, porque lo hacemos todos en la vida, ¿no? Resultó, por tanto, utilitario una fecha que no molestaba a las Saturnales, no molestaba a ninguna tradición, incluso de otro ámbito, y que lógicamente enlazaba perfectamente con la vocación que en ese momento tiene el cristianismo de consagrarse en el conjunto del imperio. Ya tiene usted la solución. Y precisamente tenemos una fecha referencial, ¿no?, en el 350, donde sabemos estrictamente que el Papa Julio I, ¿verdad?, pone la fecha del 25 de diciembre. En definitiva, yo creo que es una conjunción de factores que en este caso se resolvió a favor de no poner nadie un problema que hoy académicamente discutimos con razón para ver cómo se hila la historia, pero que en su momento fue un protagonista de quizá un acierto para aglutinar a muchos intereses sociales y religiosos. Bueno, y como las festividades que estamos tratando en este episodio son sobre todo la Navidad y el Hanukkah, queríamos preguntarle qué destacaría o cuál es la esencia, según usted, según su opinión, de estas festividades y qué las diferencia. Sí,
en un cierto sentido son muy diferentes, ¿no? Pensar, ¿no?, que una celebra obviamente la introducción del nacimiento del protagonista principal, y en otro caso lo que se celebra es un acontecimiento de liberación, pues lógicamente la diferencia es grande. En la Hanukkah estamos celebrando, la palabra Hanukkah significa inauguración, es decir, la vuelta al templo que había sido profanado y por tanto la consagración del nuevo altar, y lo llamamos también de luminarias porque encendemos las velas, ¿no? Por tanto, en recuerdo de aquel milagro del aceite, ¿verdad? Bueno, en el otro caso, obviamente, celebramos el nacimiento del protagonista de la historia entera del cristianismo. Por cierto, de un judío, no obviamente todavía de un cristiano, no lo podía ser, pero sí del que da lugar al sentido que la tradición cristiana va a otorgar a Jesús de Nazaret. Por tanto, en ese sentido hay una diferencia. ¿Qué conciencia, sin embargo, puede haber? Probablemente, y esto es muy interesante la pregunta para destacar, el judaísmo del siglo I no es el judaísmo que, digamos, ya conocemos hoy. Igual que el cristianismo no lo podía ser porque es la aparición todavía de Jesús, ¿no? No, es un proceso que se va consumando a lo largo de varios siglos, probablemente, a mi entender. Hasta el siglo IV, V no quedan los dos definidos razonablemente en lo que permanecen hasta hoy, ¿verdad? Mirándose uno al otro. Y por tanto, en esa mirada se producen confluencias y se producen diferencias, porque si no, no hay identidad posible para no ser lo mismo. Y aquí, la copia de una fiesta que seguramente existía alrededor, y evidentemente, de la conmemoración del 25 de Kislev, necesariamente. Tenía que ser ese día porque era el día que recordaba la victoria de los macabeos y la reinauguración del segundo templo. Fecha segura, por tanto, ¿no? Y los intereses que confluían en la propia celebración del nacimiento del protagonista, pues tienen algo que ver entre sí, ¿no? Luego van a tener que ver en cositas más pequeñas, pero que son muy interesantes. La celebración, las dos son festivas, las dos son de alegría, no son de sufrimiento, no son de tal. Y las dos, por tanto, se manifiestan en un aparato, digamos, social y familiar muy interesante. En las dos hay regalos, en las dos hay comidas especiales, en las dos hay, es decir, hay los ritos con el que los seres humanos, ¿verdad?, nos alegramos familiar, personal y socialmente de ello. Y el pequeño protagonismo en los dos casos de los niños resulta fundamental. Al final les damos regalos a los niños en los dos casos, ¿no? Les metemos en la fiesta de una manera en la que cobran un protagonismo singular. Sí, además sabemos que en estas fechas se produce el Hanukkah, como usted bien ha dicho. Pero ¿tiene sentido celebrarlo hoy en día sabiendo que el segundo templo ha sido destruido hace tiempo y no se contempla la construcción de un tercer templo? Qué pregunta más bonita, ¿no? Es decir, en el fondo me estáis preguntando, ¿qué sucede cuando una parte de nuestro mundo moderno pierde la referencia respecto a su propio origen, ¿no? Son temas absolutamente apasionantes, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, justamente porque somos capaces en la evolución científica, académica, del conocimiento inmenso que se ha producido en los dos últimos siglos, especialmente, ¿verdad?, después del paradigma de la Ilustración, ¿no?, llegar a conocer tantas cosas, que el ser humano, reitero otra vez, individual y socialmente, ¿verdad?, necesita elementos de cohesión. Y estos existen en el ámbito, obviamente, material, pero existen también en el ámbito de la realidad, llamémosla simbólica y espiritual. En esta coinciden para disfrutar o apenarse, para proceder a compartir desde el sentimiento hasta la alegría, hasta el resultado de la creatividad del ser humano. Música, arte, en fin, todas esas cosas, ¿no?, que aglutina también la propia religión. ¿Qué sucede, si me lo permitís, en esa importantísima pregunta? Que aparecen dos fenómenos en la vida moderna muy interesantes. El mantenimiento del creyente en sus múltiples y diversas formas, ¿no?, que quiere tratar de recuperar y ordenar ese sentido, ojo, en una dialéctica siempre de permanencia y cambio. Y por lo tanto, estamos en un tiempo de cambio, de adaptación. Pues es que tenemos una realidad virtual con la que no contaban las generaciones anteriores, así de sencillo, así de importante. Esto mismo que estamos produciendo es porque lo hace posible una tecnología nueva, ¿no? Y al mismo tiempo, la no necesidad de creencia
o de increencia para comprender ese patrimonio, digamos, que atesora culturalmente cualquier tradición religiosa. Por tanto, ¿en qué muy buenas condiciones estamos? En la recuperación, pero también a veces reordenando el significado, ¿verdad?, de esas tradiciones. Y hacemos un pequeño proceso de permanencia y cambio. En ese proceso a veces hay baches de no entendimiento, de no tal. Y, ojo, también resignificación. Y yo creo que en ese momento estamos, ¿no? Por eso se produce esa paradoja que señaláis, ¿no? Por una parte nos alejamos, pero por otra parte hay más celebración de cosas a las que se le añaden elementos, etc., ¿no? Yo creo que es por esta doble condición, a mi entender. Ha desaparecido, por tanto, el origen material de, si queréis, pero en el caso judío de la Hanukkah, ¿no?, de la fiesta de la Hanukkah, recuerda una cosa muy importante, que es la liberación en definitiva de un pueblo. El paso, si queréis, ¿no?, del acontecimiento, o, si me permitís, el juntar el acontecimiento y su relato. Debajo de ello hay un proceso de liberación. Este tiene tal modernidad que en Israel, como os podéis imaginar, en la propia, digamos, nación hoy de donde reside una gran mayoría de judíos, pero en la propia diáspora es un signo fundamental de identidad y de creencia de la renovación de esa liberación. Hilando con eso de la identidad y que la religión es un factor de cohesión social, queríamos preguntarle si, claro, o sea, la Navidad en sus inicios se celebraba el nacimiento de Jesucristo, claro, pero ahora ha perdido por completo el sentido. Claro. Ahora es algo más, una fiesta un poco más de índole más capitalista, más de reuniones familiares, que está bien. Pero nos preguntábamos si esta pérdida de sentido hace peligrar esa identidad, esta cohesión social de la que hablaba. Ojalá también, si me permitís la sinceridad, lo sepamos. Es decir, ¿qué sucede dentro de 30, 40 o 50 años? A mi entender, lo que se está produciendo es un fenómeno de cambio. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha hecho, por definición, diversa en su composición, plural en sus pensamientos, en su tal. Y esto constituye las sociedades modernas, que además son democráticas, muchísima más razón, ¿no?, y con muchísimo más sentido. Eso significa que, por tanto, los intereses inmediatos de las personas y los grupos son diferentes. Pero, a mi gusto, nuestra generación lo demuestra muy bien, ¿no?, las búsquedas de sentido, de significación, más allá de la propia creencia de un grupo o de otro, buscan una especie de espacio común en el que, como mínimo, lo que hagamos resulte entendido por los que lo hacen y por los demás, y a veces hasta compartido. ¿Qué sucede en el caso del cristianismo? Que parece, digamos, bajar el sentido religioso, como tú señalabas, pero curiosamente parece agrandarse, como mínimo, la necesidad o el intento de su significación cultural, es decir, de la posesión más común de esa tradición religiosa como patrimonio cultural. Lo que yo llamo, y sabéis que soy un poco pesado en clase, la religión cultural. Aquella que puede perfectamente compartir un creyente y un no creyente. Aquella que puede entender y, en cierto modo, congratularse con ellos. Esto deviene en unas celebraciones que, curiosamente, con un carácter seguramente más mixto o más laico, ¿no?, se reordenan. ¿Qué estaremos, a mi entender? En un proceso de una pequeña resignificación de toda esa gran tradición, en la cual probablemente se mantendrán eso a través de la cohesión familiar, a través del ejercicio ritual religioso, ya no lo sé tanto. En una primera aproximación parecería que las jóvenes generaciones pues no van a la Eucaristía de la noche de la Navidad, pero al mismo tiempo, sin embargo, se manifiestan en la religión pública de muchísimas maneras. Piensen ustedes la tradición de la Semana Santa en la incorporación de jóvenes a sus cofradías, etc. O piensen ustedes en la celebración, incluso en la Navidad. Antes era solo el día de Nochevieja, por razones obvias de lo que decíamos antes, pero ahora en la Navidad, que la gente sale por la noche, ¿no? Cuando, como diciendo, bueno, yo quiero manifestarlo familiarmente, pero también lo quiero manifestar socialmente. A mi gusto, hay un germen de resignificación específicamente cultural que permite augurar una
búsqueda del origen del sentido para quizá producir una resignificación social y antropológica. Y ya que hablamos de esta relación del cristianismo con la Navidad, en el cristianismo existe una gran homogeneidad de celebración, pero hay ciertos sectores del cristianismo protestante, o por ejemplo grupos como los Testigos de Jehová, que rechazan el celebrar la Navidad. ¿A qué cree usted que se debe este rechazo? Bueno, en los grupos, digamos, de la tradición de la Reforma, como bien señalabas, ¿no? Déjame acercarlo al ámbito puritano, por utilizar una palabra, digamos, que aglutine a los dos sectores. Uno va a permanecer con la fiesta, y por tanto no tengo nada que decir respecto a la tradición, y otro va a sentirse incómoda en el ámbito de la Reforma con ello, ¿no? Eso ya quizá no desde el siglo XVI, pero ya en el XVII, ¿no? La razón fundamental era, por una parte, el rechazo de Roma. El rechazo no tanto porque quisieran, por decirlo así, meterse con el Papa, sino porque entendían que era el invadir un ámbito en el que debería haber una libertad, pero sobre todo porque la lectura que ellos hacían, como bien señalabas antes, no obedecía a que hubiera una fecha en los textos, no que predicara ello, ¿no? Esta especie de imposición de la obligación, ¿no? Llevaba a un rechazo. Por tanto, yo, mire usted, no quiero saber nada de una fecha que usted puso después de los textos, que a mí lo que me importa son los textos porque son los que me dan significación y tal. Por eso lo uno un poquito más al ámbito puritano. En caso de los testigos hay una cosa especial, pero es verdad que los testigos de Jehová tienen una significación incluso, digamos, diferente a la mayor, me refiero mayor en el sentido de primera, ¿no? Tradición de la Reforma, ¿no? Por tanto, yo creo que la doble razón, ¿no? Rechazo a lo que impone la Iglesia romana y al mismo tiempo búsqueda de una genuina originalidad del texto y por tanto una lectura a veces fundamentalista, pero a veces incluso plenamente originaria, pues dice, oiga, usted, aquí no aparece nada, por tanto no quiero saber nada. Y entonces ya no la celebro, o la celebro de otra manera en el ámbito de la celebración del nacimiento de Jesús. Pero la paradoja es, y esto es muy interesante, permitirme que añada a tu pregunta casi otra pequeña reflexión que es una pregunta. Lo curioso es que en el caso del protestantismo se está evolucionando al revés, es decir, del rechazo a la aceptación. ¿Y por qué? Por lo que señalaba nuestra compañera de forma tan interesante. Por la búsqueda de nuevas cohesiones y de nuevas significaciones sociales. ¿Por qué están celebrándolo estos que tengo al lado y yo no lo celebro? Y yo estoy ausente de este fenómeno. Y paradójicamente la mayoría, no el caso de lo que has citado precisamente de los testigos y quizá de algunos otros grupos, ¿no? Pero la mayoría de las iglesias reformadas y el mundo en general del ámbito evangélico está justamente en proceso de recuperación de la fiesta de Navidad. Es verdad que a partir de su propia, si queremos decirlo así, teología, no de la del Papa, o no de la de Roma, o no del ámbito católico, pero sí el decir, oiga, esto formaba una parte de mi tradición, porque ahora lo voy a hacer cenar porque algunos de mis mayores querían meterse con Roma. No, es tan mío como de Roma. Pues continuando, teníamos otra reflexión acerca de las figuras masculinas en las fiestas de fin de año, sobre todo en Occidente, que es lo que estamos hablando, como Jesús, Papá Noel, más adelante los Reyes Magos, etc. ¿Cuál cree usted que es el papel femenino en estas festividades? Yo creo que tenéis mucha razón en ver, digamos, la manifestación de la tradición patriarcal, que obviamente ocupa la mayoría, o si queremos, la parte nuclear de todas estas culturas, ¿no? No solamente en este caso las occidentales, ¿no? Sino una parte de las orientales y de las incluso de las religiones ya no vivas, entendidas como proceso, digamos, de creencia común, ¿no? Tenían, y efectivamente en todas vemos el protagonismo masculino, ¿no? Claro, es cierto que si lo miramos desde el punto de vista de las raíces fundadoras, pues son hombres. En una, si lo atribuimos al ámbito simbólico de Moisés, pues es un hombre. Si Jesús, pues no parece que sea una mujer, porque hagamos una proyección, digamos, cultural muy abierta. Bueno, pero aquí sí hay, me parece a mí, y concretamente en el ámbito de la Navidad, una pequeña diferencia entre la tradición judía y la tradición cristiana.
todo el relato que envuelve los evangelios de la infancia y, por tanto, la intronización de Jesús como persona que va a ser un gran personaje en la historia, dejémoslo así, para que esto unifique a creyentes y a no creyentes, ¿verdad? En definitiva, la exaltación del protagonista del acontecimiento cristiano, ¿verdad? Tiene a María como sujeto fundamental aquí. Lo va a tener, ¿verdad?, simbólicamente también en la pasión cuando está muriendo Jesús, pero solo en ese hecho. La pasión es un conjunto mucho más abigarrado. Aquí no. Aquí enseguida, y más allá del orden teológico que va a primar con el tiempo, ¿verdad?, el nacimiento especial de Jesús, la aparición en Belén y en un portal, el hecho de que allí dé a luz la propia... Aparece con una exaltación de María que muy pronto se va a asociar a esta fiesta. Y por tanto aquí hay una especie de singularidad que es verdad que a veces lleva al ámbito femenino, feminista, a, por una parte, interesarse mucho por ello y a veces decir, bueno, ya, pero no deja de tener una posición secundaria, no deja de... Pero que, por lo menos, en esta fiesta resulta muy singular. Porque no es una especie de añadido, decir, bueno, voy a poner una pequeña pintura bonita o un pequeño color, ¿verdad?, a esta. No, es un elemento francamente sustancial por razones evidentes. San José parece tener un papel, incluso, ¿no?, la tradición de José, más ancilar, ¿no?, más subsidiario. No, María es una figura central en estos relatos, ¿no? Y en el propio desarrollo de la fiesta, curiosamente, se va a alargar del 25 hasta el 6, en un hecho que cronológicamente, ¿verdad?, en los evangelios no está narrado de una manera, digamos, pero que permite en un tiempo. Aquí sí hay una influencia judía, había 8 días para celebrarlo, ¿verdad? Aquí hay también casi 2 semanas para tener el ciclo entero de la fiesta, ¿no? Pero, a mi entender, si hay una asociación más femenina, curiosamente en este caso, es en el ámbito cristiano. Incluso en el protestantismo, porque sabemos Sí, a ver, aquí hay que tener mucho cuidado con, a mi entender, la tradición en algunas iglesias reformadas y evangélicas que discuten la virginidad de María con la importancia de María. No sé si me explico así. Entonces, lo que no hay es un culto mariológico como en la tradición católica, efectivamente. Es más, se suprime en algunas iglesias protestantes de la tradición que habían recibido la Reforma, que mantiene, por ejemplo, ustedes lo conocen bien, ¿verdad?, el sacramento de la Eucaristía, quizá en algunos casos no como sacramento, pero sí como ámbito de la celebración de la memoria de Jesús en la última cena, prácticamente todos, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, el papel de María sobre la virginidad resulta más discutido y discutible. Pero la figura es tan, digamos, evangélica, indefinitivamente, por tanto, tan escrituraria, indefinitivamente tan hija del libro, que los protestantes, ¿verdad?, tienen sobre la naturaleza de esa palabra su justa interpretación, ¿no?, su intento de que incluso sea libre desde el punto de vista personal. Por tanto, no, la asociación de María yo creo que nunca se pone en cuestión. Otra cuestión es la característica de esa tradición virginal que ha tenido obviamente mucho más protagonismo en el catolicismo que en otras ramas del cristianismo. Me parecen interesantísimas todas estas explicaciones, pero lamentablemente vamos llegando al final. Así debe ser. Como pregunta final me gustaría cuestionar la actualidad. Es cierto que vivimos en una tradición, en una sociedad de tradición de corte cristiana. Por lo tanto, creo que es bastante justificable, si me permitís la palabra, la publicidad que tiene la Navidad en nuestra sociedad. ¿Pasa lo mismo con las sociedades judías y el Hanukkah? Sin duda ninguna. Fíjate, o fijaros, ¿no? Hanukkah no es una fiesta que aparezca en el Tanaj judío, en la Biblia hebrea. No está. Así como está, lógicamente, Pesaj, Pascua, ¿verdad? Así como está Tabernáculos, ¿verdad?, la fiesta de las tiendas, así. No, esta no está. Curiosamente está descrita, ¿verdad?, o la razón por la que se originó la fiesta en el libro de los Macabeos, que es canónico en el ámbito cristiano, pero no es canónico en el ámbito judío.
Puede parecer una paradoja, ¿no? Porque diríamos hoy, y de ahí tu muy importante pregunta, ¿no? Hombre, al fin y al cabo es muy nacionalista esta fiesta, o si queremos, muy identitaria. De hecho, los macabeos, ¿verdad?, ha quedado como nombre casi singular de justamente esa lucha de liberación. Incluso pasa al propio deporte, ¿verdad?, con los equipos que tienen ese nombre. Esto es muy interesante. ¿Qué ha sucedido para que esto tenga este éxito, etcétera? Pues a mi modo de ver, ahí está justamente el germen de algo que se vivió como un proceso importante, hijo, ciertamente, como todo, ¿no?, en el libro, pensando en la tradición judía, pero no incrustado en tal. Sin embargo, tuvo un éxito tan popular porque se refería a un proceso casi nunca consumado y aquí, curiosamente, exitoso, de ganar, es decir, de poseer la propia independencia, de poseer, por tanto, la manifestación libre de tu identidad, etcétera, ¿no? Pues se convirtió, claro, en una fiesta importantísima. Cuando llega la modernidad, parece, digamos, como bien señalas, aparentemente perder ese sentido. No, lo coge tan plenamente que incluso hoy en Israel, probablemente por la diversidad de judíos que han llegado a la propia tierra de Israel y a la propia nación de Israel, ¿no? Pero también por ese sentido que le otorga, digamos, por decirlo así, una raíz al propio sionismo que da lugar a la aparición de Israel, se convierte en una fiesta importantísima. Ya no es una fiesta solo de esa celebración, sino de la exaltación del propio nacionalismo judío, si se me permite decirlo así, ¿no? Y por tanto, hoy día es una fiesta en la que, iba a deciros, se celebra con todo lujo de alegrías, ¿no? Es decir, y de ahí pasamos desde la comida, que sabéis que es especial en el caso de la Hanukkah, hasta los regalos de los niños, que también son tal, hasta el juego que hacen los niños, y que todas esas características de Hanukkah, que son muy bonitas desde el punto de vista de tal, tienen hoy una expresión en Israel enorme. También es así que, ya te digo, hay especificaciones de, si me da tiempo en medio segundo, los buñuelos que se hacen en esa época, ¿verdad?, tienen hoy miles de formas en el ámbito de Israel, ¿no? Y en la diáspora, justamente porque no estás en Israel, justamente porque no puedes, o tu tradición lo quiere, o incluso no queriendo ser sionista o no queriendo ser tal, sin embargo, el hecho de que te sientas libre para celebrar tu identidad, pues es una manifestación de inmensa alegría, de ahí que sea propia. Termino con, si me permitís, con un ejemplo. Muchas veces distinguimos en los procesos de secularización, ¿verdad?, de la modernidad, vosotros lo oís muchas veces en clase, ¿verdad?, y os damos la lata con ello, ¿no?, la significación tan indispensable que produjo la ilustración sobre la llamada separación de la Iglesia y el Estado, si queréis, de la religión y la política, en la democracia, lógicamente, de todo aquello que es común y todo aquello que es propio del ejercicio de la libertad religiosa, ¿no? Esto es un hecho inconstatable y creo que eso es la llave y que no podemos perder por razones evidentes en una democracia madura, ¿no? Pero al mismo tiempo, la manifestación pública de eso en muchos países no sucede como en la piel tan sensible que se tiene en España. Y os cuento una anécdota personal. En el tiempo que yo estuve en unos meses maravillosos, eso sí, en Harvard, de repente, una mañana, delante de la biblioteca fundamental de Harvard, que sabéis todos, seguro deis la cabeza, no es un edificio muy noble de esa gran universidad, ¿no?, aparece una gigantesca januquilla. ¿Verdad? Esa expresión famosa, ¿verdad?, de esa imagen de los 9 brazos, para distinguirla de la menorá de los 7, aparece delante de la biblioteca. ¿Por qué? Bueno, porque Harvard siente que el ámbito de la religión cultural de judíos, cristianos y tal, como conocimiento, compartimento, compartir en una sociedad diversa el entendimiento y el disfrute de eso, les de todos. Y durante los 8 días, 9 días, ¿verdad?, de la fiesta de la Hanukkah, allí está la gran Hanukkah, además iluminada, etcétera, presidiendo la biblioteca símbolo de la luz. Como a los pocos días va a haber en la iglesia que hay en el campus de Harvard, ¿verdad?, el Mesías de Händel, celebrado por las iglesias protestantes y católicas para celebrar la tradición de la Navidad cristiana. Es una aparente pequeñita cosa, ¿no?, pero significa que es posible en una sociedad secularizada,
lógicamente con los propios procesos donde la laicidad debe ocupar su espacio de reglas de juego, ¿no? Esta resignificación o esta valoración que antes os señalaba y que me parece muy significativa de tu pregunta, importantísima, pero también de la realidad, digamos, inmediata de lo que está viviendo hoy el propio conjunto de la humanidad, ¿no? Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final del episodio. Queremos reiterarte todo nuestro agradecimiento por haber asistido. Sabemos que no solo nosotros lo hemos disfrutado, sino que va a haber gente que lo va a escuchar y lo va a disfrutar. Y muchas gracias, profesor Ballina. El honor tiene que ser mío. Soy yo el que os debo la gratitud. Y bueno, pues terminamos el podcast y nos despedimos por hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Portaos bien y que Dios nos pille confesadas.